Hoy, en el noticiero Estrella TV. Con reveladoras declaraciones, la hija del Chapo pone a temblar a políticos mexicanos y ataca a supuestos traidores. Estalla la violencia en Honduras tras el asesinato de un activista. Empresas transnacionales y el gobierno están bajo la lupa. Una horrenda masacre sacude a El Salvador. Las víctimas fueron amarradas y ejecutadas por presuntos pandilleros. Varios muertos y decenas de heridos en México tras derrumbarse una catedral. Las víctimas quedaron atrapadas entre toneladas de escombros. Con o sin el noveno juez, Corte Suprema de Estados Unidos se prepara para escuchar argumentos orales de alivios migratorios. Esto y más, ahora mismo, por su noticiero Estrella TV. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticiero Estrella TV. Les saluda con gusto Adriana Rullero. Iniciamos esta emisión de noticias con el Chapo Guzmán. Y es que en una entrevista concedida al diario británico The Guardian, la hija del capo más poderoso del mundo reveló que su padre podría hundir a más de un político en México que aceptaron donaciones para sus campañas electorales, lo que le sirvió, según su versión, para facilitar su huida del altiplano. Sus declaraciones también ponen en serios aprietos al sistema de seguridad fronteriza de Estados Unidos, tal y como lo veremos en el siguiente informe de Abel Álvarez. La fuga de mi papá fue un acuerdo. Todo lo que sé es que mi padre le dijo a su abogado que diera algunos cheques para campañas y pidió que a cambio se le respetara. Hasta ayer Rosa Isela Guzmán Ortiz era una desconocida en la trama del Chapo Guzmán y el gobierno mexicano. Como está la corrupción allá, se puede creer todo, de todos, de toda la corrupción que hay en México. Una entrevista en 2015 para The Guardian de la hija mayor del capo más buscado salió a la luz ahora. Refiere que el narcotraficante entró 2 veces a Estados Unidos de forma clandestina para visitar familiares. La hija no especificó la fecha ni cómo logró ingresar al país estando prófugo. Además, revela que el Chapo le había comprado una casa aquí en California y que había recibido dinero de él. Datos que pueden ser detonantes para que la investiguen aquí. El gobierno no tiene ninguna opción de no prestar atención a este caso y sí van a tener que investigar a ver si hay suficiente evidencia para tener cargos contra ella o confiscar negocios si es que se criaron por forma ilegal. Pero entre los datos más relevantes de la entrevista está que Joaquín Guzmán Loera ha financiado campañas de importantes políticos en México a cambio de protección y que la familia está analizando si hace públicos esos cheques y sus beneficiarios. Si hay un pacto, no lo respetan. Ahora que lo han capturado dicen que es un criminal, un asesino. Pero no decían eso cuando le pedían dinero para sus campañas. Son unos hipócritas. Sería muy interesante que estas evidencias salgan para así ocupar a los que deben de no estar en poder en el momento. Investigarlos a ellos más, saber si no es el único que recibieron dinero, a quienes más han recibido dinero de otros individuos con intereses. Si la familia del Chapo Guzmán decide dar a conocer los cheques con los supuestos nombres de los políticos que han recibido dinero del narcotráfico, este puede ser un duro golpe para la ya deteriorada imagen y credibilidad de la clase política en el país azteca. Desde Los Ángeles, California, soy Abel Álvarez, Noticiero Estrella TV. Justamente hablando de este tema, vamos a pasar a nuestra encuesta del día en las redes sociales. La pregunta es, ¿cree que importantes políticos mexicanos hayan recibido dinero de parte del Chapo Guzmán? Recuerden que pueden ingresar en nuestra cuenta de Twitter y dejar allí su voto. Los resultados del sondeo los tendrán esta noche en el noticiero Cierre de Edición. Bueno, fíjese que por primera vez una hermana del Chapo Guzmán rompe el silencio ante los medios y frente a nuestras cámaras habló de la situación del capo en el altiplano, al tiempo que su abogado denunció que el reo es sometido a la llamada tortura blanca, una técnica que desestabiliza psicológicamente a la persona. Víctor Blázquez desde Ciudad de México con todos los detalles de esta noticia. Inició la huelga de hambre a favor de Joaquín Guzmán Loera. 2 de sus hermanas y un par de abogados que defienden al líder del cártel de Sinaloa forman parte de la protesta para que no se le violenten más sus derechos humanos, según advirtió José Luis Mesa, litigante del Chapo Guzmán. Son 2 meses en que tienen a punto de la locura o a punto de la muerte. Él padece problemas cardiovasculares. Mientras las hermanas del Chapo ya no pueden imaginarse un momento a solas con él, porque las estrictas medidas de seguridad sobre el preso lo impiden. Omar lo miré una vez. ¿Cuándo lo vio? ¿Cómo lo vio? ¿Cómo lo vio? Muy mal. ¿Qué le vio? Pues que estaba muy mal y no lo dejan platicar porque están ahí encima de él todos, los perros y todo.
Ahora, una nueva construcción se levantó en las inmediaciones del penal de máxima seguridad del Altiplano. Se trata de una casa de campaña que servirá de refugio para quienes harán la huelga de hambre. La tortura blanca, es decir, no permitirle dormir, mantenerlo en una situación, en una psicosis, ya que lo convierten casi en un zombie. El grupo de abogados que llegó hasta aquí, hasta el penal del Altiplano ubicado en el Estado de México, dijo que no levantará la huelga de hambre que va a establecer hasta que las estrictas medidas de seguridad cesen a favor de Joaquín Guzmán Loera. Desde la Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticieros Estrella TV. Vamos a pasar ahora hasta Nuevo León, donde la Policía Federal realizó una revisión sorpresa en el penal de Topo Chico para prevenir hechos de violencia como los ocurridos el pasado 10 de febrero, en donde murieron 49 reos. Durante el operativo se decomisaron unos $8,000, 4 puntas metálicas y un teléfono celular. Las autoridades indicaron que estas revisiones continuarán realizándose de manera permanente en el penal. Y fíjese que con flores, fotos y pancartas, familiares y amigos del ambientalista Berta Cáceres se reunieron en las afueras de la morgue en la capital hondureña para exigir justicia tras su asesinato. Mientras tanto, en las calles se desbordaba la violencia. Dulce Valle nos tiene los detalles de esto. El asesinato del ambientalista Berta Cáceres ha desencadenado la violencia en Honduras. Berta lleva muchísimos años siendo perseguida, tanto por las compañías que se veían afectadas por sus luchas, como por el mismo gobierno, ¿verdad? Gozaba de medidas cautelares por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aún así su vida no pudo ser preservada ni garantizada por parte del gobierno. Esta indignación se apoderó de los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma, que además de protestar lanzaron piedras y le prendieron fuego a uno de los restaurantes en la capital hondureña. No hay nada más que nos indigne que ver que las personas que luchan por nosotros sean los que están únicamente desapareciendo y las personas que siguen robándole al pueblo, que le causan tanto dolor y destrucción a lo que todos vemos día a día, sean impunes. Creen que es la única forma de ser escuchados y de exigir justicia. Todos estos sucesos, todas estas protestas que se están suscitando son una reacción en cadena del pueblo provocada por la ineficacia del gobierno. En los disturbios registrados por este asesinato de impacto coincide la exigencia de los estudiantes de ponerle un alto a la impunidad. Desde Honduras para Estrella TV, Dulce Valle. En otro orden de noticias, aquí en Estados Unidos, una movida de la Corte Suprema alienta la esperanza para los 5 millones de indocumentados que esperan por los alivios migratorios. La Corte anunció que el próximo 18 de abril habrá una audiencia para escuchar los argumentos orales del caso, lo que al menos pone en claro que la instancia judicial no dejará el tema en el limbo a pesar de la ausencia del noveno juez. Ahora todo queda en manos de los 8 magistrados, de los cuales 4 son considerados liberales y 4 conservadores. Para que el alivio sea aprobado, se necesita lograr una mayoría en los votos, ya que un empate significaría el final de los alivios, al menos en esa instancia. Ya la Corte ha programado la audiencia que pronto, a más tardar en junio, se sabrá un resultado, pero estoy seguro de que las familias, las más de 5 millones que están esperando por una solución, esto se ha tardado décadas. La esperanza que tienen los más de 5 millones de indocumentados es que este alivio migratorio se resuelva de forma positiva antes de que el presidente Obama termine su mandato, ya que los líderes del Partido Republicano han mostrado su rechazo total a este tipo de beneficios migratorios. Y justamente hablando de los republicanos, aquí vamos. Con insultos y ofensas de alto calibre se realizó el 11º debate presidencial del Partido Republicano, que dejó en clara la fuerte rivalidad que existe entre Donald Trump, Marco Rubio y Ted Cruz. Raúl Rodríguez nos tiene más detalles de esta acalorada jornada. Tal como se esperaba, los insultos y las agresiones fueron parte del debate republicano realizado en Detroit, Michigan. El tamaño de las manos de Donald Trump fue parte del circo en que se ha convertido esta campaña presidencial. Y el magnate también volvió a atacar a Mitt Romney. Dijo que Romney es una vergüenza para el Partido Republicano. Otro punto crucial del debate fue cuando le preguntaron a Trump sobre su punto de vista sobre el Ku Klux Klan y la supremacía blanca.
Dijo que desaprueba totalmente a ese grupo y a su líder, que lo ha hecho por 2 semanas y visiblemente molesto. Dijo que eran ya como 18 veces que le hacían la misma pregunta. Pero lo más inesperado del debate fueron las respuestas de los precandidatos cuando les preguntaron si apoyarían al nominado, sin importar quién sea. I'll support the Republican nominee. Yes, because I gave my word that I would. Even if it's not me? Dijeron que apoyarían a quien resulte nominado para las elecciones de noviembre. Raúl Rodríguez, Noticiero Estrella TV. Vamos a la pausa, pero al regresar, El Salvador se consolida como la capital del crimen. Hablamos con los familiares de las víctimas de una brutal masacre de trabajadores. Además, se desata la violencia en un país latinoamericano por otro escándalo de corrupción al más alto nivel. También descubren más muertos entre los escombros de una iglesia que se derrumbó en el sureño estado de Oaxaca. Y no le demostró miedo a un ladrón por más que le apuntó a la cara con una pistola. Ya regresamos con el desenlace de esta historia. El Salvador es considerado la nueva capital mundial del crimen. Una horrenda masacre de 11 trabajadores a manos de las pandillas confirman esa cruda realidad que vive el país centroamericano. Hoy hablamos con algunos de los familiares de las víctimas de esta matanza. Mélida Araniva nos amplía. La policía salvadoreña aún le sigue la pista a los pandilleros responsables de la masacre de 11 personas en San Juan Opico, El Salvador. 8 de ellos ya fueron capturados, pero aún no se presentan a la prensa. Aquí los cuerpos de 11 hombres fueron encontrados sin vida, luego de haber sido secuestrados y torturados. Se trataba de 8 trabajadores de una empresa eléctrica y 3 campesinos. Entre las víctimas estaban 2 jovencitos que tenían un solo día trabajando como instaladores de postes eléctricos. El fiscal general pidió medidas urgentes para combatir a las maras. Todas las instituciones y el Estado por sí debe demostrar ahorita el imperio de la ley. Por su parte, los diputados ofrecieron un minuto de silencio por las víctimas, pero exigieron una mayor acción del gobierno. Le pediría al gobierno de la República que se ponga el señor presidente de la República al frente del tema de seguridad. Él le gustaba trabajar. Él estaba trabajando para mantener a las niñas. Debido a la gran cantidad de víctimas, muchos de los familiares aún esperan por los cuerpos de sus seres queridos para darles cristiana sepultura. Con esta masacre el país se sigue desangrando. Hoy por hoy es considerado como el país más violento del mundo, según periódicos como el USA Today. Las causas de la ejecución aún son inciertas. Se sospecha de una extorsión que no fue pagada o que alguna de las víctimas perteneciera a una pandilla rival. En la libertad del Salvador, Mélida Araniva, Noticiero Estrella TV. Bueno, y fíjense que el escándalo de corrupción de Petrobras finalmente tocó al expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, que tuvo que declarar ante las autoridades por los supuestos beneficios que recibió por favorecer los intereses de la empresa estatal durante su gobierno por varias horas. María Teresa Sarabia nos amplía. En medio de un fuerte operativo policial y de protestas violentas en la calle, el expresidente Luis Inácio Lula da Silva fue llevado a una comisaría en Sao Paulo para ser interrogado como parte de una investigación que se realiza por el escándalo de corrupción en la petrolera Petrobras por más de $2.000 millones. Agradecer a todos los tuiteros del Brasil. Lula da Silva fue interrogado durante 3 horas por los desvíos en la petrolera estatal y por los supuestos beneficios que recibió por concepto de sobornos para la adjudicación de contratos. El exmandatario es investigado por 2 lujosas propiedades que aparentemente recibió para favorecer la red de corrupción en Petrobras. Sus hijos Fabio Luis y Luis Claudio, así como su esposa Marisa Leticia y el presidente del Instituto Lula, Paulo Okamoto, también forman parte de la lista de personas que deberán declarar ante las autoridades por sospecha de lavado de dinero. María Teresa Sarabia, Noticiero Estrella TV. Vamos a la pausa, pero al regresar aumenta el número de muertos tras el derrumbe de una iglesia en México. También sexo oral por galletas, un escalofriante reporte que sacude a un organismo internacional. Y una misteriosa infección deja decenas de muertes en Estados Unidos. Ya regresamos con los detalles.
quiero invitar ahora a que vean este increíble video. Un joven se acerca a pagar una bebida y de repente saca un arma, mire allí, y apunta a la cajera en la cara. La mujer reacciona rápidamente y pelea con él tratando de arrebatarle el arma. El maleante intenta alcanzar la caja con el dinero, pero la víctima lo golpea con la misma registradora. El sospechoso no tuvo otra que salir corriendo al ver que no lograría robar nada, siendo arrestado más tarde y fue identificado como Christian Dakota. Increíble, bien arriesgada esta señora. Y bueno, les cuento ahora que en México el desplome de una parte de la remodelación de una iglesia en el estado de Oaxaca terminó con la vida de algunos de los obreros que trabajaban en el proyecto. Carlos Vázquez nos cuenta más de este terrible accidente. Aumenta a 4 la cifra de muertos tras el derrumbe de la Catedral San Juan Bautista Tuxtepec, conocida como La Barca, en el sureño estado de Oaxaca. Estas son las impactantes imágenes de los socorristas rescatando sobrevivientes de entre los escombros de la obra que estaba en construcción, pero unos no corrieron con suerte y fallecieron. Un total de 19 personas también resultaron heridas y fueron trasladadas inmediatamente a centros de atención. Algunos todavía se encuentran en condición crítica. Por lo menos 40 trabajadores cayeron al piso entre madera y hierro luego que se desplomara la cúpula de la catedral donde realizaban un colado de concreto. Las autoridades investigan este lamentable suceso para deducir responsabilidades. Carlos Vázquez, Noticiero Estrella TV. Momento de ir a la pausa, pero al regresar investigan un cuchillo que podría cambiarle la vida a O.J. Simpson después de muchos años. Y también nos acompañará Pedro Ferriz con un adelanto sobre el fenómeno Donald Trump, que estará ampliando en su programa este domingo en La Lucha. Los funcionarios de salud están advirtiendo a los residentes de Wisconsin sobre el brote de una misteriosa infección en la sangre que ya ha dejado 18 muertos. El Departamento de Salud reportó que hay 44 personas infectadas que sufren de graves problemas de salud y la mayoría son de edad avanzada. Agentes continuarán con la búsqueda de la fuente que ha producido esta enigmática bacteria. Y a pesar de las múltiples denuncias de abuso sexual a mujeres y niñas por parte de las tropas de paz y personal de Naciones Unidas en los últimos años, los abusos continúan. Un informe presentado por el secretario general de la ONU revela que hubo 99 nuevas denuncias relacionadas con soldados y funcionarios de la entidad en el 2015. Lo más aberrante es que oficiales de la ONU son acusados de ofrecer galletas a los niños a cambio de sexo oral. Y en España, un grupo de agentes de la Policía Nacional confiscó unos 20.000 uniformes militares que planeaban ser enviados a un grupo extremista islámico. Los uniformes estaban declarados como ropa de segunda mano, guardadas en contenedores que tenían el nombre de una empresa que se dedica a vender este tipo de vestimenta. Este delito sucedió después de haber recientemente detenido a 7 personas involucradas con un grupo terrorista que opera en Siria e Irak. Y fíjense que después de casi 20 años del polémico caso del doble homicidio vinculado a O.J. Simpson, sale a la luz una nueva posible evidencia. Se trata de un cuchillo que las autoridades de Los Ángeles tienen en su poder desde hace un mes. Esta prueba fue entregada por un policía que ahora está jubilado. El agente retirado habría obtenido esta navaja por parte de un obrero que trabajaba en la antigüedad, propiedad del famoso futbolista, pero se la quedó pensando que el caso había sido cerrado. Vamos a ver hasta qué punto esto influye. Bueno, y ahora nos acompaña esta tarde en nuestros estudios Pedro Ferriz, quien va a estar conduciendo el programa En la Lucha, y justamente para eso estás hoy con nosotros, para hablarnos de lo que tienes el domingo. Bienvenidos. Efectivamente, Adriana, muchas gracias por recibirme en tu espacio informativo. Y bueno, los esperamos el domingo a las 12, 1 centro, a la 1 p.m., 12 centro, para hablar sobre lo que está sucediendo esta semana, Adriana. Donald Trump se está robando el show, aparentemente. Cuéntanos un poco de eso. El debate republicano, por supuesto, el supermartes y, bueno, las repercusiones que puede haber en torno a ello. Y más que nada, el llamar a la gente latina a salir a votar. Creo que es algo muy importante
Vamos a estar hablando de ello, cuáles son las posibles repercusiones, un debate muy chico, republicanos, demócratas, un poquito darle un contexto hacia lo que está sucediendo esta semana en términos de los precandidatos a la presidencia. ¿Van a hablar también de las expectativas sobre lo que quedan de las primarias en los próximos días? Se van a tocar algunas expectativas, pero son puras especulaciones. Nos vamos a concentrar principalmente en lo que aconteció esta semana pasada, el debate republicano y el supermartes. Muy importante para estar al día. Recordemos el horario a las personas este domingo, 1 p.m. 1 p.m. 12 centro. Así es, gracias Pedro por acompañarnos. Bueno, y ya para finalizar, quiero invitarles a que visiten nuestra página web noticieros.estrellatv.com. También pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales que aparecen allí en su pantalla. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube, así que no lo olviden, son el mejor mecanismo para estar en comunicación con nosotros. Llegamos al final de Noticiero Estrella TV por la tarde de hoy. Gracias por acompañarnos. Será entonces hasta el lunes, amigos.